Ya. Todos comencemos, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva serie de la Escuela Dominical que lleva por título Congregacionalismo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que lleva por título Congregacionalismo. Es una palabra un poco larga, pero creo que es importante que la podamos aprender e identificar. ¿Qué es el congregacionalismo? ¿Cuándo surgió el congregacionalismo? ¿Es bíblico el congregacionalismo? ¿Cómo funciona el congregacionalismo? Son algunas de las preguntas que iremos respondiendo paulatinamente mientras vayamos avanzando en esta serie de enseñanzas. Y a grandes rasgos, para que vayamos entendiendo lo que el congregacionalismo significa, quiero decir de lleno, inmediatamente, que el congregacionalismo es una forma en la que la iglesia se gobierna. Entonces, cuando hablamos del congregacionalismo, estamos hablando de una forma de gobierno que fue muy reconocida por allá del siglo XVII por los que fueron los bautistas particulares, o como hoy en día se les conoce, los bautistas reformados. Ahora, ojo, los bautistas particulares o los bautistas reformados de esa época no fueron los inventores del congregacionalismo, sino que lo único que van a hacer es tomar esa práctica de un movimiento llamado precisamente los congregacionalistas, y van a tomar esta práctica del congregacionalismo, lo van a introducir de lleno a la Confesión de Fe de Londres de 1689, y va a dar como resultado el capítulo 26, que es el capítulo más largo, con 15 párrafos en la Confesión de Fe de Londres. Sin embargo, después de ese siglo, del siglo XVII, y después de que comienza a avanzar el tiempo, el congregacionalismo va a quedar delegado u olvidado, de tal manera que lo que nosotros tenemos en Latinoamérica como gobierno dentro de las iglesias, para nada es el congregacionalismo, sino que cuando nosotros miramos a las iglesias en Latinoamérica, y hablaré de nuestro país principalmente, cuando nosotros miramos a las iglesias que conocemos, iglesias amigas, iglesias hermanas, iglesias tradicionales, iglesias ortodoxas o de corte conservador, encontramos que muchas de estas iglesias giran en torno a un grupo de ancianos, y lo que los ancianos decidan o lo que los pastores decidan es lo que se debe de hacer dentro de la iglesia. Entonces vemos cómo muchas personas, cuando asisten a una iglesia, piensan inmediatamente en su cabeza que las autoridades dentro de la iglesia son los ancianos o pastores, y que se tiene que hacer lo que ellos dicen. Esté bien o esté mal, se tiene que hacer lo que ellos dicen. Ahora, esto es en el corte presbiteriano principalmente. Encontramos por el otro lado otro tipo de prácticas, principalmente en iglesias carismáticas o iglesias pentecostales, cuando todo gira en torno no a lo que varios pastores dicen, sino todo gira en torno a lo que un solo pastor está diciendo. Entonces, en muchas congregaciones, la máxima autoridad no es la Biblia, sino que la máxima autoridad es el pastor. Peor cuando es pastora o cuando es un apóstol o un profeta. Eso pues ya terminó a echarse a perder. Y quizá algunos de ustedes recuerden lo que pasó hace poquito, creo que no tiene más de 2 años ya, de Joaquín Nazón. ¿Saben quién fue este varón? El varón que era el líder de esta secta llamada La Luz del Mundo, y finalmente este hombre hacía cosas perversas, y esto sale a la luz, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué es que la iglesia nunca puso límites?
¿Por qué la iglesia nunca dijo nada? Y nos encontramos tristemente con un autoritarismo o un tiranismo dentro de las iglesias, donde las personas tienen miedo a enfrentar al pastor o a los líderes, y mucha gente cuando asiste a una iglesia prefiere retirarse de una iglesia porque dice es que no están bien las cosas que están pasando dentro de la iglesia, a enfrentar lo que las escrituras enseñan que debería de suceder con el liderazgo de una iglesia. Y encontramos que en muchas congregaciones las personas no tienen voz y no tienen voto. Y encontramos que en muchas congregaciones las personas deben de formar parte de cierto clasismo, ciertos grupos dentro de la iglesia para que puedan tener la opción de ser escuchados dentro de la iglesia. Así que personas que comienzan a asistir a la iglesia no se involucran en todo lo que implica la organización dentro de la iglesia. Y eso es lo que vemos de diferentes maneras en muchas iglesias. Ahora estoy hablando a muy grandes rasgos lo que podríamos encontrar en cuanto a situaciones dentro de algunas iglesias. Y estoy mencionando todo esto porque uno se retira de algunas congregaciones y termina pensando que esa iglesia está mal, pero muy pocas personas pueden entender cuál es la manera en la que se deberían de solucionar los problemas dentro de la congregación. Y como no hay solución, y como nadie se atreve a enfrentar a los pastores, o nadie tiene voz ni voto dentro de la congregación, bueno, pues el resultado es que siguen multiplicándose congregaciones, personas salen enojadas de algunas congregaciones, en desacuerdo de algunas doctrinas dentro de la iglesia, y comienzan a formar sus propias congregaciones. Finalmente, la historia se va a terminar repitiendo y esto se ha vuelto un ciclo sin fin en nuestro país. Y aquí en Zumpango, bueno, tengo que decirlo, cada vez se están abriendo más y más y más iglesias. No solamente algunos son locales, sino que también hablamos de las famosísimas coberturas, donde una iglesia en otro lugar manda a un misionero, a un pastor, lo manda ya llamándose pastor, llega a nuestro amado municipio de Zumpango y llegan con la misión de establecer una iglesia, y aunque no tienen personas que los conocen, ellos también se autodenominan pastores y dicen: yo soy el pastor fulano de tal. Entonces, como la iglesia ve que este hombre se presenta como un pastor, bueno, dicen, pues él es pastor, ¿no? Yo quiero que piensen, ¿tú qué pensarías de que te encuentras en la calle una persona que dice que es médico, que es doctor? He leído y he visto algunas noticias de supuestos cirujanos médicos que ofrecen sus servicios a personas y ni siquiera presentan sus credenciales, no hay evidencia, no hay testimonio de su labor docente, de su labor médica, y se dejan operar. Las noticias han sido terribles porque hay personas que han inclusive perdido la vida por haberse dejado engañar por personas que les dijeron: yo soy cirujano médico. Nos encontramos con casos así en el mundo cotidiano, pero también nos encontramos con personas que se comienzan a congregar en algunos lugares donde el supuesto pastor, así mismo llamado pastor, comienza a enseñar y a hacer cosas dentro de las iglesias, y las personas, después de algún tiempo que terminan dañadas o lastimadas, llegan a preguntarse: bueno, ¿realmente ese es un pastor? ¿Realmente? ¿Y quién dice que es un pastor? Sabemos que el hombre está inclinado a la corrupción, y muchas personas también salen de seminarios diciendo que ya son pastores, aunque jamás han pastoreado a una iglesia. ¿Cómo podrías tú ser un pastor si no has pastoreado una iglesia, y sobre todo si no hay una iglesia que te reconozca como pastor? Hay muchas incógnitas, hay muchas prácticas, hay muchas quejas, hay muchas vertientes, hay muchas experiencias. Y todos nosotros podríamos pensar en algunas de estas cosas y decir: sí es cierto, esto o lo he escuchado, o lo he vivido, o lo he experimentado de primera mano, o familiares muy cercanos a mí también les ha sucedido, y finalmente no supimos cómo actuar. Bueno, el congregacionalismo
es lo que llegaron a practicar primeramente los congregacionalistas después de la Reforma Protestante, pero es lo que van a adoptar los bautistas particulares, hoy conocidos como bautistas reformados, para poder trabajar en conjunto dentro de la iglesia y salvaguardar a la iglesia de esas intrusiones del pecado que llegan a destruir iglesias, que llegan a lastimar al cuerpo de Cristo y que finalmente terminan tropezando a muchas personas fuera de la iglesia. El congregacionalismo es la práctica que adoptaron para que se gobernara la iglesia por parte de nuestros hermanos los bautistas particulares. ¿Sí? Así que bueno, no sé si se movió por ahí el micro. Como que oí o se me destapó el oído, no sé. Sí se movió, ¿verdad? Qué bueno. Ok, entonces, para irnos adentrando a este tema, que honestamente no sé cuántas clases va a durar, este tema del congregacionalismo, quisiera que vayamos primeramente al libro de Hechos, ¿de acuerdo? Quisiera comenzar el día de hoy no con la parte histórica, porque algunos hermanos amados y algunas otras serie de enseñanzas respecto al congregacionalismo que he estado observando, principalmente comienzan con una parte histórica que es muy buena, realmente la vamos a ver en su momento y comenzaremos quizá la siguiente enseñanza. Tengo unas notas preparadas respecto a eso, pero considero, mis hermanos, que me gustaría que tengamos como un punto de partida las mismas escrituras y me gustaría que comencemos viendo cómo llegó a solucionar algunos problemas, cómo llegó a vivir la primera iglesia que encontramos en las Escrituras, la primera iglesia visible, la primera iglesia manifestada, que fue la iglesia de Jerusalén, ¿de acuerdo? Ahora, voy a tomar en el libro de Hechos algunos pasajes para que comencemos a introducirnos a toda esta historia. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos. Primeramente voy a ir a Hechos capítulo 2 y creo que ya tenemos bien identificado este versículo, algunos de nosotros, el famosísimo versículo de Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿verdad? Que dice que después de que Pedro predica por primera vez allí en Jerusalén y se convierte en 3,000 personas, después de que ellos se arrepienten y se añaden a la iglesia, dice Hechos 2:41, se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que lo primero que estamos encontrando es que ellos se van a congregar, y es algo bien bonito. Porque si podemos leer el versículo 44, dice la Escritura, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que encontramos, mis amados hermanos, es una comunidad que tienen en común todas las cosas. Estamos encontrando un sueño hecho realidad aquí en la tierra, una comunidad donde no hay problemas, donde nadie está peleando por sus cosas. Cuando no hay pelea, según Santiago, no hay codicia, no hay avaricia, no hay envidia. Estamos viendo una comunidad que se ha arrepentido de sus pecados, que no les importa vender sus propiedades con tal de que no nos falte nada. Y no les importa que ellos pierdan sus propias propiedades con tal de que todos tengamos lo suficiente para que nada nos impida disfrutar de nuestra comunión con el Señor.
Queremos seguir estudiando a los pies de los apóstoles. Y para que nadie se vaya a trabajar, vendemos nuestras propiedades y ponemos todo a disposición para que nadie le falte nada. No te vayas a trabajar, mejor vente, vamos a estudiar más las Escrituras. Con tal de que nada les estorbe, para que no dejen de asistir a las reuniones de oración, para que no dejen de comer juntos esos ágapes, porque cuando ellos celebraban la Santa Cena, no lo hacían como hoy lo hacemos nosotros al final del servicio, sino que ellos comían. Y obviamente para que no les faltara comida y para que pudieran disfrutar al final de la comida, del partimiento del pan, pues ellos se despojaban de sus propiedades. Tenemos aquí un sueño hecho realidad en la tierra. Vendían, traían el precio a los pies, pero este sueño hecho realidad no va a durar para toda la vida. Así que cuando seguimos leyendo en el libro de Hechos y llegamos al capítulo 6 precisamente, así comienza el capítulo 6, versículo 1, leemos que había una iglesia, que era un sueño hecho realidad en la tierra. Pero en el versículo 1 leemos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se están vendiendo las cosas, las propiedades, se está poniendo a los pies de los apóstoles. Los apóstoles están repartiendo. Los apóstoles no son Dios, no son omnipresentes. Los apóstoles no conocen todas las necesidades que hay dentro de la congregación, así que reparten de una forma injusta. Al menos esto es lo que están pensando algunas viudas. Hay viudas de los judíos, es decir, viudas hebreas, directamente de linaje sanguíneo, y tenemos viudas de judíos helenizados, también judíos finalmente, pero se le estaba dando prioridad al parecer a las viudas de los hebreos y no a las viudas que venían de otros lugares donde tenían influencia griega, influencia helénica. Así que encontramos un problemotota, mis amados hermanos. El problema es que no se está atendiendo parejo a todas las viudas. Y entonces hay un problema. ¿Cuál es el problema dentro de la iglesia? ¿Y cuál va a ser un problema siempre dentro de una congregación? Lo tenemos en el versículo 1. El problema es la murmuración. ¿Qué trae como resultado la murmuración? ¿Cuándo es que hay murmuración? O traducción a nuestro idioma actualizado: chismes, quejas, inconformidades. ¿Qué pasa cuando hay estas inconformidades dentro de la iglesia? ¿Cuál va a ser el resultado? Normalmente no es solución. Normalmente son quejas, crece la bola de nieve, se hace grandota y termina aplastando a algunos y termina hiriendo un ala del avión y ¡pum! A veces los pastores tienen que hacer ejercicios extraoficiales para poder aterrizar el avión que perdió un motor o perdió un ala definitivamente, y milagrosamente estaba leyendo que un joven, creo que con 10, 12 horas de vuelo, hizo un aterrizaje que ni pilotos experimentados han podido hacer. Es impresionante. Entonces, son casos muy complicados. Y cuando hay murmuración dentro de una iglesia, normalmente no van a terminar bien las cosas. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el primer gran problema dentro de la iglesia, porque antes de Hechos 6 ya habían amenazas de fuera de la iglesia, y en lugar de que la iglesia se dividiera o se deshiciera, oraron, y hasta la tierra tembló, y Dios les respondió. Nuestro Señor les responde con una bendición y valor. Pero, oh sorpresa, lo que normalmente daña a las iglesias no es la persecución de fuera, sino que lo que normalmente daña a las congregaciones son los problemas que hay dentro de la misma congregación. Y aquí en Hechos capítulo 6 versículo 1 vemos este primer problema al que se está enfrentando la misma congregación. ¿Qué va a traer este problema? Bueno, va a traer ese rompimiento de esa comunión. Creo que ya lo enfaticé demasiado. Pero ahora quiero que veamos, mis amados hermanos, quiero que veamos cómo fue que la iglesia en Jerusalén solucionó el problema
de la murmuración. Notemos el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Noten, y esto es algo bien bonito, que la manera en la que ellos solucionan el problema dentro de la iglesia trae como resultado la multiplicación de los discípulos. En lugar de que decrezca la iglesia, en lugar de que se divida la iglesia y se seccione la iglesia, al contrario, solucionaron bien el problema y el resultado es ¡puc!, una multiplicación de discípulos. Es impresionante que hasta muchos de los sacerdotes, que parecería imposible, imagínate que hacemos bien las cosas y aún muchos de los sacerdotes aquí de las capillitas católicas romanas aquí en Zumpango terminan viendo el resultado, terminan viendo la bendición y terminan convirtiéndose, y en lugar de seguir en su religión católica romana, pues se convierten y comienzan a asistir con nosotros. Uno pensaría: no sueñes, pastor. Bueno, pues es que eso fue lo que sucedió en Hechos capítulo 6. Impresionante la vida espiritual que tenía esta iglesia. Impresionante la sabiduría apostólica y la solución que llegan a dar ante este problema de murmuración dentro de la iglesia. Ahora, había un proverbio chino que dice que cuando una persona chismea de alguien, es como si tú abrieras una almohada llena de plumas en un monte, ¡pum!, la abres y dejas que el viento se lleve las plumas. Le preguntaba un joven a su maestro de este proverbio chino: ¿y ahora cómo? En Zumpango todavía funcionan con leña algunos autos. Entonces le preguntaba el discípulo: ¿y cómo puedo yo borrar los chismes que he dicho? Y le dijo el maestro sabiamente: ahora ve y junta todas las plumas de nuevo en la almohada, ¿no? Y el discípulo obviamente piensa: pues eso es imposible. Y eso es lo que pasa. Hay chismes dentro de la iglesia, hay murmuración, hay quejas, hay inconformidades. Ya no lo vas a poder borrar. Es algo invisible, es algo que ya se soltó. Y entonces termina trayendo muchas situaciones muy feas dentro de muchas congregaciones. Pero, oh sorpresa, la misma escritura nos muestra cómo es que la iglesia en Jerusalén le pone un límite a esta murmuración. Solucionado el problema, se pusieron a orar: oh Señor, quita la murmuración. ¿Hicieron eso según lo que acabamos de leer? No hicieron eso. Pidieron los apóstoles a los chismosos que vinieran y se lo dijeran en su cara. Pidieron la cabeza, que rodara la cabeza de los culpables para acabar con el chisme dentro de la iglesia. No es lo que leímos en Hechos capítulo 6. ¿Corrieron a los chismosos dentro de la iglesia? Tampoco fue lo que encontramos en Hechos capítulo 6. O quizá, como otras congregaciones hacen: ámalos, nada más ámalos. No les digas nada, aquí no pasa nada. Hagámonos como que no está pasando nada dentro de la iglesia. Eso tampoco hicieron en Hechos capítulo 6. ¿Pasaron por alto el problema? Claro que no. Se hizo un sínodo, se convocó a los más maduros dentro de la iglesia para orar y poner sobre la mesa la situación. Hicieron un consejo directivo para encontrar una solución. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Los apóstoles se dedicaron ahora a buscar a los culpables, a encontrar soluciones, y dejaron de estudiar la palabra y de orar. No,
No es tampoco lo que encontramos en el libro de Hechos. Notemos cuál fue la solución. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Noten lo primero que hacen los apóstoles. Hay un problema dentro de la iglesia, y algo que me fascina es que los apóstoles no se cargan ni se preocupan. Ellos tienen un ministerio. He dicho en otras ocasiones, y con mucho temor y mucho respeto lo digo, porque yo también he tenido pensamientos macabros en mi cabeza, pero al hablar de pastores que se suicidan, y hay varios que han dejado cartas a sus congregaciones antes de quitarse la vida, en donde dicen muchos de ellos: la iglesia no me valoró. Yo visitaba aquí, ayudaba allá, y hacían aquí y deshacían allá, y encontramos hoy en día muchos pastores que son hacelo todo dentro de las congregaciones, y yo no soy una excepción, mis amados hermanos, pero finalmente muchos pastores llegaban a poner el audio, el video, hacían la limpieza, iban a visitar, iban a hacer allá, etcétera, etcétera, y lo que no hacían muchos de ellos es estudiar la palabra y orar. Finalmente, si hay una necesidad de visitar a algún enfermo, el pastor lo puede hacer, pero si hay una necesidad de suplir esa necesidad, no es principalmente el llamado del pastor. Y cuando se cambia este orden, una iglesia termina anímicamente, de forma espiritual, débil. Porque si el pastor no está estudiando la palabra y orando, y se está involucrando en otras necesidades dentro de la misma congregación, quien lo va a padecer, quien va a ver las consecuencias, es la iglesia. Y el pastor finalmente se aparta de las escrituras, se aparta de su principal deber. ¿Cuál es el resultado? Uno termina cargado. Y yo soy también un testigo fiel de que cuando el pastor se aparta de su principal trabajo, de orar y de estudiar para darle alimento a la iglesia, entonces es muy fácil que el pastor esté lleno de muchos pensamientos macabros que no deben de estar ahí. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dejaron el estudio de la palabra y la oración para ir y platicar, traigan a las viudas que están inconformes, como todo buen político, tráiganme al frente unido por la necesidad, lo voy a atender en la oficina episcopal. Eso no hicieron los apóstoles. Noten que hay un problema, noten cómo lo está solucionando nuestros amados apóstoles. Convocan a la multitud de los discípulos, y esto es algo impresionantemente necesario. No convocaron a todos los que habían en Jerusalén, están convocando a los discípulos, y esta palabra no la debemos de olvidar. Se subraya y se tiene que saber identificar a un discípulo. Y entonces ellos convocan a la multitud de discípulos, traducción a la iglesia, y les dicen: no vamos a dejar de estudiar la palabra y de orar solo por estar repartiendo equitativamente los bienes que se nos dan para todas las viudas. No es nuestro trabajo, traducción. En el versículo 3, ¿cuál es la orden entonces que dan los apóstoles? Porque no se lavan las manos, sino que dice el versículo 3: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta cuál es la solución que están dando? Número 1, el versículo 2, ellos exponen: no vamos a dejar nuestro ministerio. Versículo número 3, número 2, les dan la orden. ¿Cuál es la orden? Busquen. ¿Notaron lo que acabo de decir, que dice la Escritura? ¿Cuál fue la orden de los apóstoles? No dijeron: vamos a buscar. Ni siquiera van a hacer eso los apóstoles, sino que el propósito para haber convocado a la multitud es: ustedes tienen una necesidad. ¿Quién tiene que buscar? Ustedes tienen que buscar. Lo único que están haciendo los apóstoles es poner el estándar, poner el marco del perfil
que debe de cubrir a aquellas personas a quienes ellos, con la autoridad que Dios les ha dado, les impongan las manos y les encomienden frente a toda la iglesia una responsabilidad. Pero esto es algo formidable, porque los apóstoles dicen: no vamos a dejar nuestro ministerio por estar repartiendo los bienes, sino miren, estas características deben de buscarlas en hermanos que ya están dentro de la iglesia. No lo vamos a hacer nosotros, dicen los apóstoles. Ustedes tienen la necesidad, ustedes tienen ya el perfil, ustedes háganlo, vayan y búsquenlos. Y entonces, ¿qué dice la Escritura? Que encontraron, dice el versículo número 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Notaron esa palabrita? Eligieron. ¿Quién escoge a los diáconos? ¿Los apóstoles lo escogen? La Biblia no nos enseña eso. No hay tal cosa como el famosísimo dedazo. Como yo soy el pastor, pues mi hijo va a ser el siguiente pastor. Cálmate, pues si no estamos en una empresa, esto no es Amazon, tampoco es Telmex, no estamos hablando de Grupo Carso. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la iglesia tú no puedes heredar ninguna plaza, ningún puesto, sino que el texto nos está diciendo que se da el perfil. Y la iglesia es quien reconoce ese perfil. Y una vez que lo reconocen, fulanito de tal, Esteban, Nicanor, ellos tienen el perfil que nos dijeron los apóstoles, ya lo encontramos, y lo presentan ante los apóstoles. Y una vez que los presentan y que la iglesia hace una votación, determinan, imagínense, mínimo son 3,000 personas, mínimo son 3,000 personas que están allí para poder escoger. Hay 3,000 opciones para poder escoger. Pero entonces surge este problema y esta necesidad. De 3,000 personas, única y exclusivamente se les pide que ellos escojan a 7 personas. Entonces ellos escogen y los presentan ante los demás. ¿Se dan cuenta de cuál es la solución? Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hay una necesidad, los apóstoles dan un perfil, la iglesia escoge a esas personas, ahora las reconoce básicamente porque ellos no se mandan solos, tienen ciertos límites. Ahora que los presentan ante los apóstoles dan el visto bueno, imponen las manos, no para pasarle su poder apostólico, sino en señal de autoridad. Y ahora que se les han impuesto las manos, tienen un lugar de autoridad dentro de toda la congregación. Para eso se imponen las manos dentro de una iglesia, en señal de autoridad. Y entonces, ahora que tienen esta señal de autoridad, ellos tienen una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Administrar todos los recursos que tienen la iglesia y repartir equitativa y sabiamente esos recursos entre todos los necesitados dentro de la congregación. ¿Sí estamos entendiendo? Estamos entendiendo que al momento de solucionar esta necesidad, los apóstoles no se cargaron y no dejaron su función, sino que hicieron responsable a la congregación. Y vemos una iglesia dinámica, una iglesia activa, una iglesia que se involucra. No estamos viendo una iglesia que se lava las manos y que deja toda la carga a los apóstoles. No estamos viendo una iglesia que no participa en esta necesidad. No estamos viendo esto. Lo que estamos viendo es una iglesia que entiende su lugar, que entiende cuál es su trabajo y que sabe cómo, cuándo y de qué manera participar. Eso es lo que estamos encontrando dentro de la iglesia. Una relación de trabajo entre los líderes y la misma iglesia. Y habitualmente vamos a encontrar esta serie de problemas en muchas iglesias. ¿Qué es lo que encontramos en muchas congregaciones? Personas que no se involucran en las decisiones que se deben de tomar dentro de la iglesia.
Encontramos personas que sencillamente asisten y se retiran. Personas que lo que está cambiando dentro de la iglesia, pues qué padre, ¿no? Que alguien lo debió de haber tomado esa decisión dentro de la iglesia. Y normalmente en muchas congregaciones se cree que solo el pastor o los pastores o los líderes o el pastor de pastores o el líder de líder es el que toma la decisión. Y tenemos por eso, hoy en día tenemos personas que creen que hay pastor de pastor de pastor. Y también personas que creen que hay líder de líder de líder. ¿Tú de qué eres líder? Yo soy líder del otro líder. Tú dices, ¿dónde en algún momento vas a encontrar eso en las escrituras? No hay tal cosa. No hay una jerarquía, un organigrama empresarial dentro de la iglesia. Al menos el modelo bíblico solamente nos da 2 oficiales con autoridad dentro de una iglesia. No hay pastor de jóvenes. Encontramos ancianos o pastores y los diáconos. Con esos 2 oficiales, dice la escritura, es como una iglesia debe de funcionar. Pero entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la cocina? No, pues ponemos al líder de cocina. Y la alabanza, líder de alabanza. Y el otro, pues también. ¿Y quién va a poner las esponjitas en las sillas? Pues necesitamos hacer otro ministerio. Ministerio de corte y confección dentro de la iglesia. Y entonces comienza la iglesia a llenarse de un montón de clubes y sindicatos que finalmente no han hecho bien al gobierno de las iglesias. ¿Para qué se hacen tantos encargos dentro de la iglesia? No es para tener responsables, es para no involucrarme y para hacer que otra persona que tiene esa responsabilidad se haga cargo. Para eso se hacen tantos comités y tantos grupos y subgrupos y ministerio de ministerio dentro de las congregaciones. ¿Por qué se hace esto? Pero por eso precisamente, porque las iglesias no quieren involucrarse, no quieren participar, y muchos de ellos van a decir finalmente, ese no es mi ministerio, yo me lavo las manos. Así que lo que estamos encontrando, mis hermanos, en primer lugar, es un ejemplo de cómo la primera iglesia solucionó un problema que es muy difícil de tratar dentro de una iglesia común y corriente, y cómo la iglesia se involucró, todos, para poder dar solución a ese problema dentro de la iglesia. Estamos viendo cómo toda la congregación está participando en la solución de ese problema. No delegaron su responsabilidad. Ahora, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 26, vamos a recordar cuando el apóstol Pablo se convierte. Y cuando llegamos a este versículo 26, dice la palabra de nuestro Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos, ¿notaron esa palabra? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hasta aquí, ¿creen ustedes que Saulo era bienvenido en la comunidad de discípulos? Según este versículo, ¿fue aceptado Saulo? No fue aceptado. Quiero que noten otra cosa en donde la iglesia participa completamente en el libro de Hechos. No pudo ser aceptado en la comunidad de discípulos hasta que, dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Paso 1.1. Tenemos a Saulo, se convirtió de un matón de cristianos, de un perseguidor de cristianos, ahora es un creyente fiel. Pero la comunidad, la iglesia, no lo está aceptando, no lo está recibiendo. La pregunta aquí es, ¿cómo pudo este Saulo de Tarso, cómo pudo ser aceptado dentro de la comunidad de creyentes? La respuesta es fácil. 1. Bernabé tuvo que dar testimonio a toda la congregación, a toda la comunidad, de qué es lo que había sucedido con Saulo y cómo había sido transformado. Y solo hasta entonces que la iglesia, escuchen bien esto, solo hasta que la iglesia estuvo consciente de este testimonio, de la conversión de Saulo, es que finalmente le permiten formar parte de la congregación.
¿Notaron nuevamente cómo la congregación está participando de la aceptación de un no creyente, de un inconverso, ahora como parte de la congregación? No fue los apóstoles, no fue los pastores de la iglesia quienes dijeron, no, pues este sí entra, este no entra. ¿Quién aceptó a este que era inconverso ahora como un hermano en la fe? ¿Quién fue? La iglesia. La iglesia en conjunto es quien le está dando la bienvenida a este varón. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 11, voy a ir al versículo número 22, nuevamente hay una necesidad. Ahora hay una iglesia en Antioquía, pero la iglesia en Jerusalén ahora tiene necesidad. Noten lo que dice en Hechos 11, 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Perdón, lo dije al revés, me adelanté a otro caso, pero aquí en Hechos 11, la iglesia en Jerusalén se da cuenta que en Antioquía hay una iglesia que se está formando, hay un grupo de creyentes, pero no tienen quien les enseñe la palabra. En Antioquía hay un grupo de creyentes que no tiene quien les enseñe la palabra. ¿Notaron lo que leímos en el verso 22? Llegó la noticia de estas cosas a oídos ¿de quién? De la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron. La pregunta es, ¿quiénes enviaron a Bernabé a Antioquía para que enseñara? Fue la iglesia. No fueron los apóstoles quienes reciben la enseñanza, la noticia, y entonces deciden, pues vamos a mandar a uno. No, sino que toda la iglesia está enterada de la necesidad que hay en Antioquía, y entonces como resultado la misma iglesia determina y ellos mismos escogen a Bernabé. Bernabé no se autopostula, no hay tal cosa como pues yo solito me voy a hacer mi misión y Dios está conmigo, no, sino la importancia de la iglesia. La iglesia es la que envía a Bernabé a una misión. Y Bernabé es quien va a ir por Saulo y van a estar enseñando durante 2 años. Así que ahí en Antioquía. Así que Bernabé le rinde cuentas a la iglesia en Jerusalén. Y después Saulo y Bernabé le van a rendir cuentas a la iglesia que está en Antioquía. ¿Están dándose cuenta cómo en Hechos hay una autoridad de la iglesia? ¿Se están dando cuenta cómo Saulo fue aceptado con la autoridad de la iglesia? ¿Se están dando cuenta cómo para poder enviar a alguien a enseñar, la iglesia tiene mucho que ver para que alguien sea enviado como misionero? Y lo mismo que vemos en Hechos capítulo 13, del 1 al 3. No lo voy a leer, pero finalmente están determinando enviar a Bernabé y a Saulo como misioneros, la iglesia que está ahí. Pero en Hechos 11:29, que es el que me faltaba, se enteran, ahora que están en Antioquía, se entera la iglesia de Antioquía que la iglesia de Jerusalén está pasando hambre. Pues claro, ya nadie está trabajando, todos vendieron sus propiedades y ahora comienza a haber escasez, hay una hambruna. Y entonces en Hechos 11:29 leemos, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Había un comité encargado de enviar a la gente pobre, pero la demás iglesia no estaba enterada de la necesidad que había en Jerusalén. No, la Biblia no nos enseña que había un comité encargado de enviarlos. La Biblia nos enseña que lo que estaba pasando en Jerusalén, la hambruna que estaba pasando en Jerusalén, fue conocida por toda la iglesia que estaba en Antioquía. Quiero que noten esto, porque una iglesia como la de Jerusalén, una iglesia como la de Antioquía, es una iglesia que estaba informada de todo lo que sucedía en las otras iglesias. ¿Cómo es que se enteraban? Pues obviamente porque se congregaban, y al momento de congregarse, al momento de estar reunidos como miembros, finalmente se enteraban de las necesidades y de las cosas de otros lugares, y juntos tomaban decisiones para que se pudiera enviar. La iglesia tomaba decisiones. Lo que es triste en comparación con estas iglesias del libro de Hechos
es que hoy en día muchas personas no están, ¿cómo se dice?, informadas, no están enteradas de lo que está pasando alrededor. Y solo pocas personas dentro de una iglesia son los que están enterados de cómo se utilizaron los recursos, de cómo se están administrando los recursos, de qué necesidades hay en otros lugares. Finalmente no todos van a meter mano a la caja de las ofrendas, pero de que estés enterado sí es importantísimo. Porque eso es lo que funciona como una verdadera iglesia. Toda la congregación está enterada y participando. Esto es lo que estamos encontrando. Y por último, vamos a Hechos, capítulo 14, por favor. En Hechos, capítulo 14, vamos a ir al versículo número 21. Porque después de que salen de misiones, Saulo y Bernabé, después de que lo apedrean, dice en el versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, es decir, a los lugares donde habían dejado discípulos, donde estaban comenzando a haber iglesias. Noten esto: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, que es importantísimo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. La pregunta es, ¿quiénes constituyeron a los ancianos? ¿Saulo y Bernabé constituyeron ancianos? No, sino que la palabra griega hace referencia a que la iglesia escogió a los ancianos de su propia iglesia. ¿Cómo? Quizá no se entiende la traducción, pero en el griego original esta es la idea. Saulo y Bernabé llegan a estas regiones y predican el evangelio. Personas se convierten, pero ellos no se quedan en la iglesia, sino que van a otras regiones y siguen predicando. Después de que terminan su tour evangelístico, regresan a donde habían dejado discípulos, donde estaban creciendo en la fe estos discípulos. Y entonces, para constituir a los ancianos, lo que hace Saulo y Bernabé es preguntarle a la iglesia: ¿quiénes, en el tiempo que estamos ausentes, quiénes tienen un testimonio de fidelidad a la palabra de nuestro Señor? ¿Quiénes la están tomando en serio? Y entonces la iglesia, así como eligieron a los diáconos, la iglesia señala: fulanito de tal, ellos tienen un testimonio. Y entonces se hace una votación como en los diáconos y levantan la mano. Esa es la palabra que hace referencia y constituyeron. Es decir, votaron, reconocieron a los pastores. Y con ese reconocimiento de la iglesia, Saulo y Bernabé les imponen las manos y los dejan establecidos como pastores. Pero no hubo dedazo. Saulo y Bernabé no escogen a los pastores y se los dejan a la iglesia y le dicen a la iglesia: ahora este es tu pastor. La única referencia que yo entiendo donde se le dice: aquí están, adórales, es a los becerros de oro. Y desgraciadamente ese es el mismo principio en muchas iglesias. Aquí está tu pastor, viene otro pastor de otra iglesia, trae a su pastor, lo pone en la iglesia y dice: finalmente este es su pastor, iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Adorar su becerro de oro. Sí, él es nuestro pastor, él es nuestro pastor. No, ese no es el modelo que las escrituras enseñan en el libro de Hechos, sino que los pastores salen de la misma iglesia, no son importados de otras iglesias, salen de la misma iglesia. Y para que sean nombrados pastores, la iglesia debe de nominarlos, como aprendimos ayer en la reunión de miembros, una consulta nominativa, debe de reconocerlos. Debe de poder identificar a los regalos, a los dones que Dios les está dando como iglesia. En una iglesia no solo puede haber un pastor, y debe de haber una pluralidad de ancianos, varios pastores, pero que Dios levanta. ¿Cómo sabemos que Dios está levantando a un pastor dentro de la iglesia? Porque no es alguien que lo está acarreando. ¿Te imaginas que pongamos a una persona que viene tarde a la iglesia, no trae su Biblia, de vez en cuando asiste, no es responsable en ningún ministerio y solo se pone a estudiar la Biblia cuando le toca predicar? ¿Escogerían a una persona así para pastorear a la iglesia? Por supuesto que no. ¿Cómo identificas a un futuro pastor? Porque es una persona comprometida con las cosas del Señor. Ama la palabra del Señor y aplica primeramente esa palabra de Dios en su propia familia y se esfuerza y no hay inconstancia en esas cosas del Señor.
Entonces tú puedes identificarlo dentro de la iglesia. Órale, el hermano está creciendo, está madurando. Cuando se tiene que nominar a un pastor, porque la iglesia debe de tener una fecha específica para nominar, al menos anualmente, a cada pastor o a cada diácono, la iglesia vota. Algunos de ustedes, mis hermanos, que están oyendo esta enseñanza, dirán: ¿cuándo lo hacemos? Para eso tienes que ser miembro, porque es uno de los privilegios de la membresía. Tú no puedes votar por un pastor o un diácono si no eres miembro de esta iglesia. Debes de ser miembro de la iglesia para que participes en las consultas nominativas dentro de la iglesia. ¿Te imaginas dejar abierta la votación a gente que viene una vez y regresa cada que el cometa Halley vuelve a pasar por la tierra? Sería suicidio, y eso no es lo que la iglesia de Hechos nos enseña. ¿Quiénes votan? Los que están involucrados en la iglesia, los que son miembros de la iglesia local, no los que están de visita. Entonces, ¿qué encontramos? Y vamos a terminar con esta idea el día de hoy, mis amados hermanos. ¿Qué encontramos en este primer encuentro? En Hechos capítulo 6, la iglesia reconoce y elige a los diáconos. En Hechos capítulo 9, la iglesia es quien acepta a un nuevo miembro en la congregación. En Hechos capítulo 11, la iglesia es quien envía a Bernabé para que comience a enseñar en otro lugar. En Hechos capítulo 11 igualmente, la iglesia es quien envía juntos los recursos para ayudar a otra iglesia. Y en Hechos capítulo 13 son los profetas y los maestros que están juntamente con la iglesia reunidos quienes envían a Saulo y a Bernabé. En Hechos 14 es la iglesia quien vota para reconocer a los ancianos que Saulo y Bernabé van a dejar establecidos. ¿Se dan cuenta de esto, mis hermanos? Creo que vamos a dejarle aquí por causa del tiempo, pero quiero que tengamos nuestro primer encuentro con el congregacionalismo. ¿Qué es congregacionalismo? Es cuando la iglesia tiene la autoridad en la misma iglesia y es la iglesia quien tiene responsabilidades, como lo dice Mateo 16, tiene las llaves para atar y desatar y hace uso de esas llaves, las llaves del reino. El congregacionalismo debe de cambiar en nuestra mente la manera de ver y de participar en la iglesia. A diferencia de otros modelos de gobierno, el congregacionalismo te hace activo y te obliga bíblicamente, como lo hemos visto el día de hoy, a que no puedes pasar por alto, deslindarte de tu responsabilidad como miembro de la iglesia local. Número 1, el congregacionalismo no te permite jugar con la membresía. Porque en el congregacionalismo vamos a aprender que si no eres parte de la membresía, muy probablemente no eres salvo. Si tú llevas 10 años congregándote en este lugar y tú no has tomado un compromiso con la iglesia local, como miembro de esta iglesia local, tienes dos opciones. La primera es que busques un lugar donde tú puedas vivir conforme a tu creencia. La segunda es que muy probablemente no eres salvo y se te llame al arrepentimiento porque has estado jugando con las cosas del Señor, como lo es su iglesia, que es algo santísimo. Entonces, en el libro de Hechos encontramos cómo muchas personas no se juntaban con los discípulos. ¿Por qué? Porque tenían ese temor, porque sabían que reunirse en la iglesia no era cualquier cosa. Eso se ha perdido hoy en día. Las personas ahora juegan con las cosas del Señor. Creen que pueden asistir, dejar de asistir, asistir nuevamente, dejar de asistir y jugar con las cosas del Señor. Finalmente el cambio lo hace el Señor, pero todo comienza solamente con ese primer principio. No dejes de congregarte. Deja que el Señor siga haciendo todo lo demás, pero no dejes de congregarte. Entonces, mis amados hermanos, una persona lo puede hacer en sus fuerzas y se va a espantar, va a tener miedo. Es una secta, no es una secta. Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú has abandonado tu vida, tú no vas a tener miedo de una nueva vida. Cuando una persona no ha dejado su vieja vida y cuando quiere venir a Cristo con su vieja vida, pero también quiere parte de la nueva vida, es cuando comienzan a tener conflictos y comienzan a tener temores.
Es que me van a pedir demasiado, he oído para algunos en cuanto a la membresía. Es que ahora me van a pedir que me comprometa. Es que Cristo siempre te lo ha pedido. Y si no lo estás haciendo así, es que finalmente estás jugando con la salvación. El Señor te lo ha dicho desde el principio en la salvación. El que no deja, el que no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para ser parte de la salvación, tú tienes que abandonar tu vieja vida y estar dispuesto a crecer en la nueva vida en Cristo Jesús. Si no hay esa voluntad y no hay esa disposición y quieres manipular lo viejo con lo nuevo, tú te estás equivocando y te estás dañando seriamente la mente y el corazón. Porque en ninguna parte de las Escrituras Cristo permite dos cosas a la vez. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie junta el vino nuevo con el vino viejo. Así que, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar en el congregacionalismo lo que la iglesia de Hechos hacía. Hay un compromiso real y completo con la iglesia de nuestro Señor. Termino recordándoles esto. Hay tres grandes esferas en las que podemos dividir los mandamientos de nuestro Señor. La primera de ellas, por supuesto, es tu familia. Ahora, el orden que estoy diciendo no es el orden en el que tú deberías de atenderlas. La segunda es tu trabajo y la tercera es la iglesia. Normalmente las personas se levantan en la mañana y se van a trabajar, primera esfera, que es la parte social, regresan a sus casas, familia, y no tienen tiempo para la iglesia. Te digo que tienes problemas. No lo digo yo. Tú tienes problemas. Es que no sé cómo hacerle con mis hijos porque es que no me hacen caso y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Es que no me alcanza el dinero y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y nunca te comprometes a más cosas con la iglesia porque finalmente tienes mucho trabajo o tienes problemas en la familia. Y lo último que dejan es la iglesia. Pero yo te digo algo, si la iglesia comienza a ordenar tus tiempos, si son las reuniones de oración las que ordenan tus tiempos, el Señor va a involucrarse demasiado en tu familia y en tu trabajo. Repito nuevamente, si el domingo es el día del Señor y tú solo tienes 6 días para trabajar, porque el séptimo es el del Señor, ya comenzó el Señor a ganarte terreno en tu corazón. Si las reuniones de oración entre semanas son prioridad para tu vida, la iglesia ya está ganando terreno en tu corazón. Si los discipulados ganan terreno, tienen tiempo en tu semana, la iglesia está ganando tiempo en tu corazón. Te digo algo y se lo digo a los padres que tienen hijos pequeños. Deja de pelear con la educación de los niños. Solo asiste a las cosas que la iglesia está enseñándote y te está pidiendo que hagas, y ellos van a ser influenciados por la misma palabra del Señor. Vas a dejar de estar peleando. Tú agarras a tus hijos y dices, nos vamos al discipulado. Tú agarras a tus hijos y dices, vamos a la oración. Agarras a tus hijos y dices, vamos a ir a compartir el evangelio. Va a ser muy difícil que tus hijos se pierdan en vanidades de la mente. Pero porque estás en tu casa encerrado y les prendes la tele y ahora hay que hacer esto, les dejas el celular y estás peleando al rato que esto y el otro, por eso estás cargando. Pero cuando la iglesia tiene un lugar central en tu vida y es la prioridad, va a alcanzar la bendición a ambas esferas. Eso, mis amados hermanos, es lo que la iglesia de Hechos tenía. Y eso es un principio del congregacionalismo. Cuando la iglesia tiene un lugar y una responsabilidad, vamos a ver cómo hay iglesias que militan, iglesias activas, iglesias vivas e iglesias responsables. Vamos a seguir avanzando en esto gradualmente a lo largo de las enseñanzas. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, porque pudimos retomar nuevamente la escuela dominical. Señor, ayúdame con mis tiempos, ayúdame a seguir estudiando y profundizando este tema, de tal manera que tu iglesia pueda tener entendimiento y ser alimentada, puedan ser renovados de la mente y del corazón, y comprender que no pueden jugar con tus cosas, Señor. Solo hay dos posibilidades: o están neciando y te están menospreciando, pisoteando la sangre de tu Hijo, o no son creyentes. Te pido, Señor, que haya este temor en sus vidas, para que finalmente lleguen a una solución: o se arrepienten, o realmente se apartan, entregados a este mundo, para que dejen de jugar contigo, Señor. Esto debería de ser lo ideal.
Pero antes de que eso suceda, aquellos que entendemos el congregacionalismo, ayúdanos a hacer uso correcto de esta herramienta. Señor, ayúdanos a que cada persona que visita la congregación podamos discipularles, enseñarles cuál es el camino de salvación. En Cristo Jesús estamos orando y damos gracias. Amén. Vamos a prepararnos, mis hermanos.